Dale. Muy bien. Bueno, ahí vemos conectadas a Paula, María y Andrea. No sé si, Lu, hay alguien más en la admisión o ya comenzamos. No, por ahora no, así que si querés arrancar. Bueno, muy bien. Bueno, chicas, aunque no les veo, vamos a comenzar este espacio. Como bien les decía antes, este es el segundo taller de lo que es el seminario del informe social, implicancias ético-políticas de la acción de informar en los procesos de intervención profesional. La idea es que podamos generar un espacio de interacción, que no sea solamente un monólogo de parte mía, sino que también ustedes puedan aportar desde sus ideas, dudas o reflexiones a partir de lo que vayamos trabajando. Si no quieren exponerse a través del micrófono o de la cámara, también pueden hacerlo por medio del chat y vamos a ir leyendo sus aportes. Eso por un lado. Por otro lado, la idea es que el Zoom no se extienda más de 2, ¿sí? Que podamos concentrar la información no más de 1 hora y media. Por otro lado, cuando ya estemos por finalizar, les voy a transmitir algunas ideas centrales sobre lo que va a ser el trabajo final para poder aprobar este seminario, ¿sí? Así que la idea es que se puedan quedar hasta el final y recopilar las indicaciones sobre lo que va a ser el trabajo final. Así que bueno, en el taller de hoy vamos a tener 2 partes, pero bueno, antes de profundizar en eso me voy a presentar. Yo soy Débora Gamboa, soy parte del Grupo de Investigación de Protección Social, Desarrollo y Políticas Públicas. Soy licenciada en Trabajo Social, recientemente recibida. Hice mi tesis sobre el informe social, lo denominé el informe social como práctica discursiva, una mirada desde la dimensión teórico-conceptual, instrumental operativa y ético-política, a partir de lo que fue mi práctica institucional en una dependencia judicial, y desde ese acercamiento que tuve a lo que fue la intervención profesional, me encontré con que el desarrollo de los informes sociales es una práctica asidua, habitual, y que no siempre desde la formación profesional contamos con los elementos necesarios para poder repensar, ¿no? y encontrarnos con las estrategias o las herramientas necesarias para hacerlos con confianza y con seguridad. Así que bueno, eso para que tengan un poco de mi trayectoria. Actualmente estoy trabajando en un hogar convivencial con niños y niñas de 0 a 3 años con medidas de abrigo. Bueno, el taller de hoy, como les decía, va a tener 2 partes. En una primera parte vamos a hablar del informe social con sus rasgos, vamos a ver algunas implicancias éticas, también vinculado con el secreto profesional y el marco regulatorio, ¿sí? Un segundo Zoom, si es que eso nos permite, vamos a trabajar un poco más en características centrales respecto al modo de desarrollar el informe social, ¿sí? Y ahí vamos a estar hablando de la estructura del informe, de las secuencias textuales, de los aspectos formales, y de algunos otros detalles importantes a considerar al momento de desarrollar el informe, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, saben que pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos nosotras y nosotros en este escenario de insertarnos institucionalmente y de tener que intervenir a través de un informe social, ¿sí? Son muchas a veces las incertidumbres o las dudas que nos surgen respecto a qué informar, de qué manera hacerlo, cómo seleccionar la información, qué priorizar. Y todos estos puntos que estoy marcando remiten a que el desarrollo del informe social es una práctica que requiere de habilidades, que requiere de una formación técnica, profesional, minuciosa, y que no cualquiera puede en definitiva entonces relevar y desarrollar un informe social. Y en esto tenemos que reivindicar, ¿sí?, nuestra profesión, darle el valor que merece el informe social, porque muchas veces nos encontramos con que tenemos una mirada como decir, bueno, el informe social, relato o escribo lo que pasó, lo que sé, y ya está. Y lo colocamos en un rasgo más bien burocrático, sesgado,
como una acción secundaria, cuando en realidad todo lo que escribimos tiene un peso, va a definir una situación y obviamente va a acarrear consecuencias directa o indirectamente sobre la cotidianidad de esa persona. Entonces, parándonos desde esta mirada sobre lo que es el informe social, que vamos a darle relevancia a cada una de sus partes, a cada uno de sus procesos en su desarrollo, tanto la parte previa, cuando estamos pensando cómo transcribimos todo lo que sabemos y lo segmentamos o lo compactamos en un informe social, como en la etapa de desarrollo misma del informe, y en la etapa también posterior, en la que ya está dirigida a un destinatario, y seguramente ese destinatario tomará decisiones también en base a lo que nosotros y nosotras exponemos, ¿sí? Bien, ¿ustedes qué piensan al momento de definir el informe social? Existen muchas perspectivas sobre el informe, hay quienes hablan de que es una técnica, hay quienes hablan de que es una herramienta, un instrumento, un elemento táctico operativo, ¿sí? Hay varias formas de definir el informe social, pero en definitiva no dejamos de entender que es un documento escrito y que como tal cuenta con toda una información recopilada referida a una situación social, obviamente es compleja, remitimos a situaciones de vulnerabilidad social, va a contener una evaluación, ¿sí? El informe social debe tener una conclusión, debe tener una opinión profesional. Y esto lo aclaro y lo remarco porque, bueno, en lo que ha sido mi estudio de tesis me he encontrado muchas veces con informes sociales que quedan por ahí meramente en lo descriptivo, en lo narrativo, y no hay una evaluación, una línea de acción, una propuesta desde el profesional del trabajo social. Y tenemos que tener bien en claro esto, porque si no, en definitiva, también existen otras profesiones que pueden dar cuenta de la situación social con la que se está trabajando, porque no intervenimos nosotros solos o nosotras solas, hay otros profesionales que también pueden dar cuenta de lo que sucede. Pero qué mirada nosotros dejamos y damos cuenta sobre la situación de ese sujeto con el que estamos trabajando, ¿bien? Es muy importante la evaluación y la conclusión. En este sentido, el desarrollo del informe, donde vamos a detallar toda la información, hay implicancias éticas en términos de que nosotros y nosotras decidimos qué vamos a exponer. Y en esta evaluación de qué exponemos, qué no exponemos, va a estar orientada a través del objetivo que tengamos en nuestro informe social. El tener claro el objetivo es algo muy básico, pero no siempre está. Hay contextos institucionales muchas veces, y esto es a tener en cuenta, no somos solamente nosotras las que muchas veces podemos decidir, ¿sí? Respecto a la realización o no del informe social, obviamente que sopesa nuestra autonomía profesional, lo tenemos que tener bien en claro. Hay dinámicas institucionales y estas mediaciones son importantes considerar porque en el marco institucional suelen demandarte un informe social cada tanto tiempo, te suelen solicitar un informe social para poder presentar a otra institución, a otra autoridad, a otro profesional. Entonces hay que definir siempre el objetivo, y ese objetivo obviamente va a estar encauzado en base a la situación social con la cual estamos trabajando, al destinatario al cual estamos llevando ese informe social, para poder repensar qué mirada va a tener ese otro destinatario y qué posibles acciones se emprenda a partir de la lectura de nuestro informe social, ¿sí? Entonces toda esa selección de la información debemos hacerla en forma consciente, ¿sí? Entendiendo que es un aspecto ético muy importante porque en ese vínculo que construimos como profesionales con la población que trabajamos, accedemos a mucha información. No toda la información a la que accedemos es necesaria exponerla en un informe social. Hay muchas circunstancias, como reitero y ya dije antes, de vulnerabilidad social, de desigualdad social, y nuestro informe tiene que instar a poder poner en evidencia esas circunstancias, que lo que nosotros y nosotras escribimos no recaiga en una violencia simbólica a través del lenguaje, vulnerando nuevamente sus derechos. Entonces,
reitero este carácter de relevancia que tiene la selección consciente de la información que nosotros y nosotras exponemos en los informes sociales. Bien. ¿Algo que quieran decir? No sé si alguien está escribiendo, yo la verdad mucho no veo, pero sepan que es importante si podemos interactuar y compartir un poquito más. Así no quedan solamente con un monólogo. Pero bien, yendo a esta cuestión de la confidencialidad de la información que nosotros tenemos a través del vínculo, ¿sí?, que construimos con ese otro, hay un resguardo de la información a la que accedemos, que es el secreto profesional, ¿sí? El secreto profesional remite directamente al derecho de la intimidad, la reserva, la dignidad, ¿sí?, que todas las personas tenemos respecto a nuestra trama vivencial, ¿sí? Esto está contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos, obviamente que regula nuestro ejercicio profesional y está contemplado en el artículo 11, inciso E de la Ley Federal del Trabajo Social, está contemplado en nuestro Código de Ética. Entonces, es importante que sepamos esto, que es sumamente sustancial la reserva de la información que nosotros accedemos. En los circuitos institucionales muchas veces no se tienen las condiciones dadas para poder responder a este derecho. Por mencionarles una situación, no sé, yo trabajando institucionalmente me he encontrado circunstancias en las que me llega un informe social de un colega, una colega, y está el informe social así al aire libre y pasa por todo el circuito institucional. Lo recibe el de la mesa de entrada, pasa por el administrativo, lo agarra otro profesional que ni siquiera está interviniendo, todos hacen lectura del informe. Estamos ahí ejerciendo una violencia sobre la información, la intimidad de esa persona, entendiendo que en realidad cualquiera que lo lea lo puede hacer sin ningún problema, cuando no es así. Entonces esos actos mínimos, que parecen, bueno, nada, yo estoy remitiendo el informe social y el destinatario se tiene que hacer cargo, no. Nosotros debemos garantizar la confidencialidad de la información. Asimismo, en las instituciones en las que trabajamos, suele suceder que los espacios no son suficientes, que solemos tener las entrevistas en ámbitos donde muchas otras personas escuchan lo que estamos dialogando, y es necesario, a veces no tenemos por ahí las maneras directas de cambiar sustancialmente o en forma directa esas circunstancias, pero sí ejercer la desnaturalización de esos actos, ¿sí? No deberíamos tener las entrevistas de esa manera, no deberíamos tener los legajos a simple acceso de cualquier persona, y esas circunstancias nos van a ir dando distintos marcos a nosotros como profesionales de reconocimiento a nuestra labor, ¿sí? Que nosotros y nosotras debemos poder reconocerlas como tales, ¿sí? Bien. Ahora bien, lo que les voy a compartir ahora, yo tomé algunos aportes por ahí también para que vayan tanteando en lo que es la bibliografía. Centralmente tomo aportes de Girihuela, ¿sí? Walter Girihuela, y Nieto Facundo, si no me confundo el nombre. Ellos desarrollan un libro, y eso lo tienen el libro completo en la bibliografía, pueden acceder a eso. Es un texto básico para pensar la escritura de los informes sociales, es muy gráfico, y a su vez tienen muchos ejemplos para pensar la escritura, ¿sí? Como la conformación visual del informe social. Y por otro lado, tomé algunos artículos interesantes para poder pensar la escritura, quizás desde otro lugar, ¿no? Un poco más profundo en términos filosóficos o de aspectos teóricos con otros autores. Y ahí tomo a María Cristina Melano, que habla de la escritura en trabajo social, del autor al lector, y tomo también a Marcón Osvaldo, que habla de la escritura como intervención, y también les dejé un texto de Miguel Massa, que es un capítulo que está dentro de un libro de Graciela Tonón, que habla acerca de las distintas actuaciones e intervenciones de trabajo social. Entonces, ustedes a partir de una lectura más profunda, que espero se la puedan dar, van a reconocer distintos lineamientos sobre el informe social, sus distintas partes, sus implicancias,
pero centralmente me interesa destacar el hecho de que cuando escribimos, detrás de toda escritura, hay elementos que no están expuestos, ¿sí? O que no son explícitos, y hablamos de motivaciones, de intereses, de posicionamientos, disputas teóricas, o de distintas mediaciones, ¿sí? Cuando hablamos de lo institucional, cuando hablamos del contexto sociohistórico, cuando hablamos de nuestro propio posicionamiento como trabajadoras y trabajadores sociales, son todas cuestiones que, aunque no expuestas a la escritura, están condicionando lo que está siendo escrito y relatado, ¿sí? Y ser conscientes de ello nos va a permitir identificar que no solamente escribimos para o por, sino que como trabajadores sociales podemos escribir en contra de, ¿sí? Hacer uso de la escritura como un medio de resistencia, que podemos ser portavoces, que podemos denunciar y poner en evidencia las situaciones de vulnerabilidad social, no siendo nosotras y nosotros mismos naturalizadores de todo lo instituido respecto a las situaciones sociales con las que trabajamos. En esto también retomo aportes de Foucault. Él identifica a los intelectuales específicos, y me gusta mucho esta relación de poder pensar el trabajo social como aquellos y aquellas que estamos en la trinchera, ¿no? Conociendo situaciones de suma desigualdad social, conociendo las lagunas que el sistema tiene, y ese conocimiento que nosotros y nosotras tenemos, esos saberes, los podemos poner en juego, ¿sí? En resistencia a lo que hegemónicamente circula, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a los saberes propios de las vidas de las personas, y no es un saber menor, no es algo que debemos desestimar ni dejar en segundo plano, sino por el contrario, utilizar eso en beneficio de la reivindicación de los derechos humanos. ¿Bien? Bueno, no sé cómo vamos ahí con el tiempo, Lu. Y te deben quedar 15 minutos. Perfecto, bien. No sé si alguna de las chicas tiene alguna duda. Bueno. Bueno, vamos a introducirnos entonces en lo que ya son las fuentes del informe social, ¿sí? Cuando pensamos en el informe social, decimos, bueno, el trabajador, la trabajadora social tiene acceso a información a través de qué medios, ¿no? Usualmente se da en un contexto de entrevista profesional, en un contexto de visita domiciliaria, a través del acceso a distintas fuentes de información, quizás más documental, propias del contexto institucional o de la articulación con otras instituciones que ya están interviniendo en una situación social particular, ¿sí? Y a partir de toda esta variedad es que podemos hacer una división de lo que es una fuente directa y una fuente indirecta, ¿sí? Para la conformación del informe social. Cuando hablamos de las fuentes directas, por obviedad remitimos a aquella información a la que accedemos en contacto directo con ese otro u otra, con la población o el sujeto con el que estamos trabajando. De esos encuentros, en forma directa, tomamos registro, ¿sí? Tenemos notas de campo, podemos elaborar, bueno, registros de actuación, crónicas, tenemos distintas fuentes para poder conformar estas notas y estas fuentes de la información que podemos acceder desde el encuentro directo con ese otro. Y cuanto más detallado, minucioso sea ese registro, entonces con más minuciosidad vamos a poder primero hacer la selección de la información que queremos exponer en el informe, y por ende las observaciones que desarrollemos. Y en esto hago acá un paréntesis. Girihuela plantea la importancia del discurso referido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el encuentro de entrevista con la persona que estamos trabajando, tenemos la oportunidad de poder destacar la palabra, la voz de esa persona. El hecho de que podamos tomar cita textual de lo que la persona está diciendo le da otro valor y otro plus al informe social. Debemos poder tomar en cuenta la voz de esa persona.
Y esto también es una decisión ética, cuando en un informe social exponemos o no la palabra del otro. No queda solamente en lo que conocemos y podemos decir, bueno, de la cuestión habitacional tal cosa, del grupo familiar tal otra, del aspecto sanitario tal otra cosa. No. ¿Cuál es la situación problemática? ¿Qué objetivo tiene nuestro informe? Y en relación a ese objetivo, ¿cuál es el planteo? ¿Cuál es la propia autoevaluación que efectúa esa persona sobre lo que está atravesando? ¿Sí? Y obviamente, respecto a estas fuentes directas, yo les planteo, no vamos a hacer un simple copia y pegue, lo que escribí acá y lo pongo acá, no, tenemos que hacer una lectura general de todo a lo que accedemos, y esa relectura nos va a permitir poder presentar los hechos de una manera más coherente, ¿sí? Cuando hablábamos al principio, y esto voy a profundizar ahora un poquito más, el informe social tiene rasgos, ¿sí? Debe ser conciso, debe tener una coherencia interna, debe ser consistente, tiene que tener un grado de completud, ¿sí? Todas estas características se configuran como un rasgo del informe social, van a poder aportar a la función del informe social en su carácter informativo y persuasivo. Y siempre informamos para qué, ¿no? Y en esto iba yo a la importancia que tiene la conclusión, para poder persuadir, para poder apelar a que quien es el destinatario oriente su propia acción o su decisión en torno a lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales evaluamos. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Y después, con respecto a las funciones, a las fuentes, indirectas, como bien les decía, remitimos a documentos, legajos, informes sociales de otros y otras colegas, acceso a información de otras instituciones que están trabajando en el caso, y ahí podemos ir tomando o remitiendo a indicadores sociodemográficos que nos van a permitir caracterizar el contexto de la situación con la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque es muy importante que el informe social dialogue con esta cuestión no solamente de la singularidad de la situación que estamos trabajando, sino que pueda articularse con cuestiones también macroestructurales y sociales, de poder identificar esa situación social en un contexto mayor, en un escenario que acompaña y que obviamente también está condicionando y dando lugar a determinadas características de esa situación singular. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir, que esto también lo desarrollamos un poco anteriormente. Bien, ¿cómo vamos a seleccionar la información? ¿Sí? Hace un rato les decía que las características o los rasgos distintivos del informe social eran la claridad. ¿Qué hablamos cuando remitimos a la claridad? Es que haya un objetivo claro, que haya un pedido claro, que la argumentación responda a ese objetivo. Cuando hablamos de que sea conciso, no es que el informe social tenga 2 renglones o 3 renglones, sino que esté toda la información que sea sustancial para que el destinatario lo pueda comprender. Y en eso también hacemos una selección porque hay cuestiones anecdóticas, cuestiones inconducentes que no son necesario remitir en el informe social, pero sí tener en cuenta todo lo que nosotros recogemos de información y decidimos exponer en un informe social deben hacer a lo conciso, ¿sí? A la exposición necesaria que consideremos para que ese otro destinatario lo pueda entender. No dar por obvio cosas que sabe o cosas que no. Y nuestro informe social debe ser completo, y esta es la otra característica o rasgo distintivo del informe social. No se debe dar por sobreentendido nada, ¿sí? Al momento de desarrollar el informe social, sobre todo porque desde esta articulación de que lo que desarrollamos nos va a permitir arribar a una conclusión, no podemos concluir nada que no esté expuesto en el desarrollo, ¿sí? Entonces ese es otro de los parámetros que debemos considerar para elaborar el informe social.
esta articulación nos da cierta lógica de coherencia, ¿sí? Es lo que leemos. Parece sencillo, pero al momento de leer informes sociales uno se encuentra con que no. Tenés informes sociales que tienen un desarrollo no muy minucioso y una conclusión con un montón de cosas que uno no entiende de dónde salieron. No, por ahí esto, estar atentos y atentas a que lo que desarrollamos va a estar seleccionado, va a estar orientado sobre un objetivo, y en base a eso vamos a poder concluir y evaluar o establecer líneas de acción. Y la otra característica o rasgo distintivo del informe social, dijimos que era la consistencia. ¿A qué remitimos cuando hablamos de consistencia? Es que haya una coherencia en el relato de los hechos, y que esa coherencia del relato de los hechos también dé cuenta de esta articulación de lo singular, de la situación particular, vinculada con un marco o con un contexto mayor en el que se inserta esa circunstancia, ¿sí? Tiene que haber una exposición clara, obviamente, de las características, de las circunstancias, y esta contextualización, ¿sí? Muy bien. Bueno, si quieren, hacemos lo siguiente. Igual esto lo habíamos planteado con Dante en su momento, que veremos después cómo lo articulamos, pero estaba la posibilidad de poder presentarles ejemplos de algunos informes sociales. Quizás eso lo voy a ver después si se pudo definir, pero estaría bueno que ustedes puedan acceder a distintos informes sociales, hechos obviamente este acceso bajo la confidencialidad que amerita, sin referencias institucionales, ni identificación de los colegas o las colegas que los han hecho, ni de las personas que están implicadas en los informes sociales, pero para que ustedes también puedan ver la variedad de formas en las cuales se emprende el informe social, ¿sí? No hay un prototipo, no hay una forma rígida de elaborar el informe social, sino que tenemos la oportunidad de poder ser flexibles en ello, en base al objetivo que orienta nuestro informe. Lo que podemos hacer a eso, bueno, después lo veremos, igual tenemos también el último taller con Eva, pero quizás estaría bueno, y voy a tratar de garantizar eso, de que puedan, así como acceden a la bibliografía, poder ver distintos informes sociales, ¿sí? Si quieren, cerramos ahora esta primera parte, y ahora abrimos al segundo taller, ¿sí? Así no se nos corta en el medio. Dale, cerramos ahora. Dale.